Bien, tal como les habíamos anunciado, ya está con nosotros Milton Ray Guevara, quien es el presidente del Tribunal Constitucional Dominicano, con quien vamos a conversar sobre diferentes temas, pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este importante hombre de la sociedad dominicana. Milton Ray Guevara nació el 5 de mayo del año 1948 en Samaná, es casado y tiene 3 hijos. Es abogado graduado summa cum laude en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, tiene doctorado en Derecho Público de la Universidad de Niza, en Francia, diplomado en Estudios Avanzados de la Universidad de la Sorbona, en París, Francia, estudios superiores en Derecho Comparado de la Facultad Internacional de Derecho Comparado en Estrasburgo, también en Francia, diplomado en Derecho del Trabajo Comparado en la Universidad de Trieste, en Italia, diplomado en Derecho Bancario Comparado de la Escuela de Derecho Bancario de Barcelona, España, y también hizo estudios internacionales en la Universidad de Niza, en Francia. Ha sido profesor de maestría en la Universidad Iberoamericana, profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, director de Maestría de Derecho Empresarial y Legislación Económica de la misma universidad, director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la también Pontificia Universidad Católica y Madre y Maestra, secretario de Estado sin cartera del expresidente Antonio Guzmán Fernández, fue senador de la República desde el año 1998 al 2002 por el Partido Revolucionario Dominicano, ministro de Trabajo, y ahora es nada más y nada menos que el presidente del Tribunal Constitucional Dominicano, el más alto cargo y honor al que aspira cualquier abogado. Bienvenido, don Milton Ray Guevara, este es su programa Verdades al Aire. Bueno, un gran placer, Salomón, de estar contigo y con la teleaudiencia en este programa que se ha convertido rápidamente en una cita obligada de los televidentes. Una pequeña observación que yo debo hacerla. Sí, hágala. Con relación a la edad, mi mamá decía que ya cuando uno tiene los años que yo tengo, que no se hable de eso. Y segundo, no son 3 hijos, sino en honor a la verdad, tengo que decir que son 6. No quiero que ninguno se me ponga guapo y crea, bueno son 6 buen dato. Hijos, gracias a Dios, y que son realmente extraordinarios en el cariño, en el respeto, en el amor, como todo buen hijo. Y gracias a Dios que tengo el más pequeño, que es Charles David, que tiene 10 meses. Oh, felicidades, pero son 6. Felicidades, exacto. Gracias. Buen dato para que sea arreglado en el currículum que aparece, claro, de caras al público. Esas cosas pasan. Bien, don Milton, quisiéramos comenzar preguntándole su valoración acerca de la gestión que usted ha encabezado tan dignamente. Si pudiera dar una puntuación, ¿usted cree que ha cumplido con las expectativas? Yo creo que se han sobrepasado. Yo he acuñado una expresión que las dominicanas y los dominicanos conocen, que retrata, a mi juicio, lo que ha sido la labor del Tribunal Constitucional. Es bueno recordar que el Tribunal Constitucional existe desde el 28 de diciembre del año 2011, momento en que se produjo la juramentación y toma de posesión de los jueces de la primera etapa, los jueces fundadores del Tribunal Constitucional. En casi 7 años, el Tribunal Constitucional ha hecho lo que nunca se había hecho en materia jurisdiccional en la República Dominicana. Y lo prueba solamente un dato. Nosotros hemos emitido más de 3.500 sentencias que demuestran la capacidad de trabajo, la entrega, la consagración de los jueces que han integrado el Tribunal Constitucional. Entonces, evidentemente, hemos recibido una certificación de la norma 9001-2015, que es una certificación de los procesos jurisdiccionales y de los soportes administrativos de esos procesos. La República Dominicana es el primer tribunal que se certifica, pero hemos buscado en el mundo tribunales constitucionales y no hemos encontrado todavía. Entonces, el Tribunal Constitucional ha hecho lo que nunca se había hecho en la República Dominicana. Pero además, nadie ha hecho, ningún tribunal ha hecho tanto en tan poco tiempo, como demuestra toda la rendición de cuentas que ha venido realizando el tribunal año tras año, cumpliendo con sus obligaciones jurisdiccionales, pero también con las obligaciones
de pedagogía constitucional que el artículo 35 de nuestra ley orgánica y de los procedimientos constitucionales nos otorga. Hemos ya celebrado 4 congresos internacionales, una multiplicidad de diplomados, de talleres, de jornadas dentro y fuera de la República Dominicana, porque en el caso de los comunicadores sociales hemos tenido talleres en Puerto Rico, en Miami, en Nueva York, en New Jersey, hemos tenido diplomados aquí en la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra, el primer grupo, después en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en su sede en La Barranquita, en Santiago, y en fin, una gran cantidad de cursos de formación y de difusión que han abarcado comunicadores, maestros, pastores, abogados, policías, deportistas, una gran gama de ciudadanas y de ciudadanos que han abrevado en esos talleres del Tribunal Constitucional. Y el número de sentencias, lo decía, más de 3.500, demuestra el trabajo excepcional que se ha hecho, partiendo de que a nosotros nos entregaron la Constitución y la ley orgánica solamente. Hemos tenido que hacerlo absolutamente todo. Todas las normativas, todas las políticas, todos los reglamentos, toda la estructura del tribunal, con grandes precariedades. Nosotros hemos tenido un peregrinaje urbano que empezó en la Universidad Iberoamericana, cuya generosidad siempre destacamos, fue extraordinaria, nos acogió durante 7 meses allá. Después pasamos por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la Escuela de Graduados 1 mes, y en la fecha estamos, después de haber llegado a INESPRE en agosto del año 2012, y pensamos que ya terminó ese peregrinaje, pero con cuántas limitaciones. Ahora, nos hemos dedicado a trabajar. Dicen que el hábito no hace al monje. Y a pesar de esas precariedades, los resultados son extraordinarios. El Tribunal Constitucional Dominicano hoy en día es miembro del Buró de la Conferencia Mundial de Tribunales Constitucionales, que tiene 122 tribunales en el mundo, 102 y 10 y 20. Entonces son 122, hay observadores. Y nosotros representamos el Grupo Américas, Estados Unidos, México, Brasil, todo el Grupo América. Eso no lo había hecho ningún tribunal tan joven como el Tribunal Constitucional Dominicano. ¿Qué beneficio tiene para el país estar incluido? Porque eso nos permite, por ejemplo, vamos a tener en el mes de febrero aquí la reunión de ese buró, que lo que busca es, en primer lugar, mantener unas relaciones entre los tribunales constitucionales, compartir experiencia, pero también compartir jurisprudencia. Y hay un programa de jurisprudencia, una plataforma de jurisprudencia que se llama Códices, que agrupa la jurisprudencia de esos países que conforman la Conferencia Mundial de Tribunales Constitucionales. Hasta ahora, esa plataforma está en francés e inglés. Esperamos que eso pueda llevarse al español. ¿Y qué se busca con eso? Que los tribunales puedan tener un completo conocimiento de las distintas decisiones que han emitido sus pares. Y yo creo que eso es fundamental. Y además hay una solidaridad entre los tribunales constitucionales. La conferencia se ocupa de ver qué está pasando con los tribunales, si esos tribunales están desarrollando normalmente sus actividades o si están sufriendo algún tipo de presión, de daño, de problemas como se han presentado en países africanos y en otros países. ¿Nunca ha habido presión, don Milton? Nunca ha habido presión. Sobre todo cuando ustedes tuvieron que emanar sentencia conforme a la reelección. ¿Nunca recibieron presión de ningún litoral? Absolutamente ninguna. Además, todo el mundo sabe que este ciudadano que está aquí no coge presión. Eso es importante, ¿verdad? Claro, pero importante. No solamente yo. Exacto, yo soy uno. Pero el tribunal ha demostrado que es un tribunal totalmente independiente. Y ahí están las pruebas, ahí están las decisiones, ahí están los resultados. Mire, tenemos un nuevo... Los resultados hablan. Exacto. Eso no es un decir, ahí están los resultados. Y todo el mundo sabe que a mí no hay nadie, absolutamente nadie,
en la tierra que pueda decirme por quién voto yo en un proyecto de sentencia. La gente lo sabe y por eso ni siquiera se anima a acercarse a mí a hablarme de ese tipo de cosas. Pero el gobierno, debo decir, ha sido extremadamente respetuoso, y el presidente de la República y el Poder Legislativo también han sido respetuosos. ¿Y tienen buenas relaciones? Excelente. Ahora, si hubiese sido de otra manera, yo lo digo y lo denuncio. Y todo el mundo lo sabe, ¿eh? En eso no hay secreto. Con esas buenas relaciones y ese respeto mutuo, ¿por qué sigue siendo tan precario el presupuesto del Tribunal Constitucional? No, el presupuesto del Tribunal Constitucional no tiene problema, no es precario. Ya no tiene. No, nunca ha tenido. Siempre hemos recibido el presupuesto que necesitamos. Esa es absolutamente la verdad. Ahora bien, lo que hemos sufrido es de la planta física. En estos momentos, bueno, porque hay que hacer fila para ir al baño. Los jueces cuando salen del pleno tienen que hacer fila, y las juezas para ir a un baño. En esas condiciones. Nosotros no tenemos ni siquiera una verja perimetral. Y por eso, bueno, eso no tiene muchas garantías. Pero no tenemos las instalaciones, la gente está una encima de otra. Gracias a Dios y gracias a la decisión del gobierno, del presidente de la República, y la actitud entusiasta y gentil del ministro de Obras Públicas, se está trabajando ya en la reparación del edificio donde estamos alojados, en la Plaza de la Bandera y del Soldado Desconocido, que era de Inespre, a quien reconocemos la gentileza y la generosidad del trato que nos dieron. Nosotros nunca fuimos allí para desalojarlo. Nosotros nos han dado un local, como nos dieron otro en la avenida John F. Kennedy, que después yo no sé qué pasó, pero eso no se concretó. Entonces, pues naturalmente ahora se está trabajando en la segunda y en la tercera planta y se va a licitar en el mes de marzo, según me manifestó el ministro don Gonzalo Castillo, la edificación anexa, que tendrá 3 niveles, con 3 niveles también de parqueo soterrado, porque evidentemente en esa zona, en esa curva, ahí no hay posibilidades con el tránsito de construir parqueos. Bueno, entonces ahí se va a hacer una gran edificación con el salón de audiencias, la biblioteca, el centro de estudios constitucionales, la cafetería, en fin, oficinas de los magistrados. De manera que la parte que se refiere a una unidad de atención médica que tendremos ahí, que tenemos un acuerdo con la Plaza de la Salud, también el salón de lactancia para las madres que puedan tener su salón ahí, con su freezer, poner su leche en los biberones. El tribunal va a la vanguardia en lo que es, digamos, los derechos. Adelante, como se dice ahora. De los derechos de los servidores constitucionales. Don Milton, tenemos un nuevo tribunal, ya están cuatro nuevos integrantes. ¿Cuál es su valoración sobre esta integración? ¿Qué se está haciendo luego ya de escogidos los 4 miembros? Fue una excelente decisión. ¿Tienen madera constitucional? Totalmente. Fue una excelente decisión del Consejo Nacional de la Magistratura, y tuve la oportunidad de señalárselo a los miembros el día de la juramentación de esos 4 compañeros del Tribunal Constitucional. Creo que el presidente de la República y el Consejo demostraron que se puede hacer una buena elección atendiendo a criterios esencialmente de una buena política judicial, en este caso la justicia constitucional. Debo decir que de esos 4 magistrados, 3 magistrados y una magistrada, 3 han sido alumnos destacados de este servidor. El magistrado Domingo Gil fue alumno mío de más de 7 asignaturas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago de los Caballeros. La magistrada Alba Luisa Ver fue alumna mía, destacada, excelente, trabajadora, una magistrada que nunca ha tenido mora, que cuando ha llegado a una función pública ha trabajado y ha puesto su despacho al día. Fue alumna mía aquí en el recinto Santo Tomás de Aquino. Miguel Valera fue alumno también en el recinto Santo Tomás de Aquino, excelente constitucionalista, tiene una obra sobre jurisprudencia constitucional, decisiones del Poder Judicial, que fui quien la presentó el día que se puso en circulación, que es acucioso, brillante, y
José Alejandro Ayuso, que se presentó como candidato. La gente no repara eso bien, porque eso es una cuestión que interesa más bien al mundo jurídico. José Alejandro Ayuso se presentó en el 2011 como candidato a ser miembro del Tribunal Constitucional. Como Domingo Gil se ha presentado para ser juez de la Suprema en muchas oportunidades, en 3 o 4 oportunidades. José Alejandro, que es un excelente jurista, se presentó en el 2011, es un gran amigo. Yo lo llevé como profesor en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Él me buscó para que fuera presidente del IDEF, el Instituto de Derecho de Expresión e Inspiración Francesa. Es inteligente y es trabajador. De manera que los 4 han pasado por sus manos. Bueno, no, pero eso, José Alejandro no. José Alejandro no. Pero eso aún así yo supongo que garantiza que tiene su cabeza independiente. Pero por supuesto. Haber pasado por su mano como estudiante suyo. No, pero por supuesto, porque además yo no tengo nada, ni tuve nada que ver con esa elección, en absoluto. Bien, mire, magistrado, usted habló ahorita sobre los trabajos que han realizado en el Tribunal Constitucional, 3.000 y tantas sentencias. Sin embargo... Pero déjame decirte algo. Tú en la pregunta decías, ¿qué se ha hecho con esos jueces? Bueno, lo que nunca se había hecho. Nosotros empezamos el miércoles de esta semana con una jornada de inducción, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con una introducción del presidente del tribunal, después una participación de doña Belén del Toro, que explicó la metodología de esa jornada de inducción, y luego presentaciones, empezando con la del secretario de 30 minutos, de todos los directores administrativos y de tecnología del tribunal, con la finalidad de que ellos se fuesen empapando de cómo funciona ese tribunal, que surgió de la nada y que hoy tiene una estructura certificada y acreditada, como es la ISO 9001-2015. Ellos mostraron un gran entusiasmo, alegremente sorprendidos del rigor de las cosas que se hacen en el tribunal, y jueves y viernes ya en los despachos trabajaron con el CIGE-RD, que es el Sistema Integral de Gestión de Expedientes. Eso es un software que nos regaló el Tribunal Constitucional de Perú, un software millonario, pero que organiza todo el proceso de la sentencia. En el tribunal no se puede, nadie personalmente puede inventar y puede cambiar expedientes o puede entregarle a un juez un expediente. Eso no se puede, eso no existe en el Tribunal Constitucional. Es ese sistema que desde los despachos de los magistrados, por ejemplo, se mandan los proyectos, se reciben, la agenda se hace sobre la base de un reglamento establecido. No es el presidente el que hace la agenda. La agenda viene determinada por un reglamento y entonces el secretario, sobre la base de ese reglamento, le envía la agenda al presidente y el presidente la firma. Es imposible que un proyecto que llegue al tribunal de último, salvo que no sea declarado de urgencia, sea conocido antes de lo que han llegado primero. De manera que esa organización del tribunal pues ha sorprendido gratamente a esos nuevos magistrados, y yo no tengo la menor duda de que cuando iniciemos ya en el año próximo, que está a la vuelta de la esquina, el día 7, nuestros plenos, ellos estarán en condiciones, porque hay 2 jueces y los otros estarán en condiciones por su talento y la comprensión del proceso de redacción de una sentencia, en condiciones de ayudarnos extraordinariamente. Tenemos que irnos a comerciales, pero antes quisiera hacerle esta pregunta. Usted ha dicho que ha emanado de allá 3.000 y tantas sentencias. Sin embargo, hay algunas de esas sentencias del Tribunal Constitucional que no son cumplidas. Quisiera su valoración sobre ese incumplimiento de sentencias emanadas del Tribunal Constitucional. Bien, continuamos en su programa Verdades al Aire. Antes de irnos a comerciales, le hacíamos la pregunta al presidente del Tribunal Constitucional, su valoración acerca de algunos desacatos de sentencias que han sido emanadas de ese tribunal. Lo primero es que no me parece que el término correcto sea desacato. Todos los tribunales constitucionales, y eso lo he comprobado en los múltiples encuentros de presidentes de tribunales, cortes y salas constitucionales que tenemos en América Latina y la Conferencia Mundial, tienen dificultades de ejecución en algunas sentencias. No desacato, dificultades de ejecución.
Y por eso los tribunales crean, y la República Dominicana creó, lo que se llama una unidad de seguimiento de ejecución de sentencias, donde los ciudadanos, donde el accionante o la parte en un proceso haya tenido algún tipo de dificultad, informa a esa unidad de seguimiento de ejecución de sentencia para que instruya un expediente, un informe que debe ser conocido por el Pleno del Tribunal Constitucional, que está facultado por su ley orgánica para adoptar todas las medidas tendentes a garantizar la ejecución de su sentencia. O sea, de manera que eso no es un hecho propio de la República Dominicana, lo hemos visto en todos los eventos, es más, hay jornadas de trabajo específicas sobre ese tema. Nosotros no hemos tenido desacato, son, por ejemplo, algunos arguyen que tienen dificultades presupuestarias, que tienen que modificar sus estamentos o su documentación, perdón, Salomón, sí. Todo eso no justifica que pongan trabas para la ejecución de una sentencia. Entonces, de ningún tribunal, no solamente del Tribunal Constitucional, que haya adquirido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces, por eso te digo que sí. A partir de enero nosotros tuvimos ya en pleno, fue sometido un caso, pero no lo pudimos conocer porque estábamos involucrados en el conocimiento de otros casos. Hay una diferencia ahí, perdón, magistrado, entre desacato y dificultad de incumplimiento. Una dificultad de incumplimiento emana de cuando no se puede material o físicamente cumplir lo que dice, ¿no es verdad? Lo que dice la Constitución y las leyes. Y desacato es, entiendo yo, usted me corrige, usted es un maestro en esto, cuando el Tribunal Constitucional, cuando la Constitución dice una cosa y, por ejemplo, la Suprema Corte hace otra. Yo no conozco otro sinónimo de desacato que no sea hacer algo diferente a lo que la Constitución y las leyes mandan. Mira, usted le puede poner el nombre que usted quiera, ¿eh? Yo sigo insistiendo y es, digamos, el lenguaje que nosotros utilizamos. Muy bien, entiendo. Fíjate, y voy a hacer la diferencia, porque tú tienes razón cuando planteas la diferencia. Exacto. La terminología ya es una cosa que uno puede ponderarla. Pero te digo, lo que hemos tenido son dificultades de ejecución de sentencia en los casos normales donde hay entidades públicas o particulares. Ahora, pienso que tú te refieres al caso al que hacías referencia la prensa en días pasados, de una decisión del Tribunal Constitucional que de algún momento, de alguna manera, una sala, no la Suprema Corte de Justicia inicialmente, pues consideró que tenía un criterio distinto, ¿verdad? Esas cosas pueden pasar. Y por supuesto, esa decisión vuelve al Tribunal Constitucional. Y yo creo que ahí va a terminar todo. Porque eso no es un tema de ego, esa no es una guerra de vanidades, ni de un choque de vanidades. Porque eso de choque de trenes se parece más bien a un choque de vanidades. La Constitución es muy clara. La Constitución dice que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas. Exactamente. Y que constituyen precedentes vinculantes para todos los órganos y poderes del Estado. Esa es una invención del constituyente dominicano, no en la Constitución francesa de octubre del año de 1958 y en cualquier constitución donde se hable del carácter de las decisiones de un tribunal constitucional. Eso se establece. En la Constitución de octubre de 1958 francesa se dice que las decisiones del Consejo Constitucional no son susceptibles de recurso alguno y que se imponen a todos los órganos y a las autoridades públicas. Perfecto. Entonces, en esa situación, es lógico, mira, no hay reglas sin excepción. Y puede ser que sea una cosa de interpretación o de no entendimiento. Pero, en definitiva, lo que se va a imponer no es lo que diga el Tribunal Constitucional, es lo que diga la Constitución de la República con relación a las decisiones del Tribunal Constitucional. Si en el día de mañana la Constitución de la República dice que tal o cual
tribunal. Sus decisiones son definitivas, e independientes, irrevocables, que constituyen precedente vinculante para todos los poderes, órganos del Estado. Eso será así, porque bien, el mandato del Tribunal Constitucional no se lo da el tribunal mismo. La competencia del Tribunal Constitucional está establecida en la Constitución y en su ley orgánica. Por eso es que no vamos a llegar nunca a acuerdo. Yo entiendo que eso fue un desacato, precisamente porque no se trata de un tribunal cualquiera. Es la Suprema Corte de Justicia quien hizo cosas contrarias a lo que manda la Constitución, no Milton. Pero está bien. Usted la ve con su arista diferente. Mire, usted que es un experto en asuntos constitucionales y en conformación de leyes, ¿se puede en un mismo día hacer dos sesiones conocidas en un mismo día? Tú eres muy inteligente. Tú sabes que hay un recurso contra el presupuesto. ¿Se puede hacer una sesión ordinaria o una extraordinaria? Oye lo que te voy a decir. Por ahí es que voy. Primero, yo no soy ningún experto en derecho constitucional. Yo soy un estudioso del derecho constitucional, cuando muy poca gente lo estudiaba aquí, desde esa época. Pero yo no me considero experto. Eso me luce que es impropio, es inadecuado. Uno aprende todos los días, aprende uno algo diferente. Y yo me doy cuenta, no solamente como académico, como profesor que he sido durante tantos años, que aprendo de mis estudiantes, sino en todos los casos, en todos los libros que uno consulta, en todas las conferencias a las que uno asiste, uno aprende. Eso es lo primero. Pero tú sabes muy bien que hay un recurso que han incoado ante el Tribunal Constitucional que se refiere al presupuesto del año 2019. Y que tiene mucho que ver con esos elementos de tu pregunta. Por supuesto que yo no puedo responder eso. Yo no puedo responder eso, no, pero ese es el origen de tu pregunta, porque estaría prejuzgando y como consecuencia de ello tendría que inhibirme después. Es obvio que estoy pero lo que yo quiero decir es que esos recursos serán conocidos. Primero habrá una audiencia pública el año próximo y después el tribunal decidirá. Ustedes han trabajado de una forma expedita, de una forma rápida, pero también hay algunas sentencias que se esperan, sobre todo con relación a la ley 3318. ¿Cuándo se evacuarán porque hay unos recursos de inconstitucionalidad ante esa ley? Pero, ¿cuándo podrán estar listos? Salomón, tú sabes que hay un procedimiento, sí, hay el procedimiento constitucional. Entonces, lo primero es que cuando tú sometes una acción directa contra una ley, la ley de partido, la que sea, eso tiene un proceso. Primero, cuando llega esa acción, eso va dirigida al presidente del tribunal. El presidente del tribunal, cuando ve que reúne las condiciones que la ley establece, envía una comunicación a las autoridades de las cuales emana la norma atacada. Sí. Congreso Nacional, Presidente de la República, Consejo del Poder Judicial, una sentencia de un tribunal. Entonces le da 30 días para que emitan su opinión. Y después de recibir esas opiniones, entonces el presidente del tribunal convoca una audiencia. Nosotros tenemos que esperar que la generosidad de la Suprema Corte de Justicia nos asigne la posibilidad de celebrar una audiencia en la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia, porque han sido sumamente generosos con el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia a través del tiempo. Siempre han tenido una generosidad extraordinaria. Entonces, después de eso, después que se celebra la audiencia, hay un plazo de 4 meses para fallar la acción directa de inconstitucionalidad. Eso es independiente de la prontitud que tenga el país en materia de No puede ser de otra manera. Nosotros tenemos que respetar la ley. Entonces, lo que yo te quiero decir es que, independientemente de eso, a veces hay proyectos que no se pueden fallar. No porque el tribunal no quiera, que no es el caso de lo que tú estás planteando, de la ley de partido. Ya eso se conocerá en su tiempo. Nosotros no podemos romper los plazos establecidos por la ley. Pero hay muchos casos en los cuales hay 7 votos favorables, 8 votos. Y si no tiene 9, no pueden ser aprobados y entonces tienen que ser pospuestos, sometidos a plenos otra vez. ¿Por qué? Porque la Constitución, la ingeniería constitucional, ha diseñado un tribunal de calidad, no de cantidad. Exacto. Por eso se necesita 9 de 13. 9 es un poquito más de las 2/3 partes de 13. Entonces, no son 7, que es la mayoría simple, sino 9. Y eso es bueno,
porque las materias sobre las cuales decide el Tribunal Constitucional son relevantes. Y entonces esos 9 votos, con un quórum mínimo de 9, ayudan a buscar el consenso, que la decisión sea lo más robusta, lo más sólida, donde participe el mayor número de visiones constitucionales en la adopción de esa decisión. Esa es la idea del neoconstitucionalismo. Entonces, también. te voy a decir una cosa, el tribunal no se puede dividir en salas, porque si tiene un quórum mínimo de 9 y una mayoría de 9 mínima, no puede tener sala, pero ese fue el diseño, porque había mucha desconfianza cuando se creó el Tribunal Constitucional, porque la antigua Suprema Corte de Justicia se encargó de envenenar el ambiente, de hablar de sangre, lágrimas de sangre, de choque de trenes, de no sé qué cosa. Parecía el apocalipsis, cuando en realidad hoy en el mundo hay muchísimos estados donde hay tribunales constitucionales, Suprema Corte de Justicia, y no pasa absolutamente nada. Puede haber discrepancia un día, se resuelven como se resolvieron en España, pero y no ha pasado nada, el mundo no se acaba. Es natural que haya diferencias. Mire, de lo que sí usted puede dar su valoración, porque no es vinculante en este caso, el país acaba de rechazar la firma de 2 tratados internacionales, uno sobre migración y otra sobre migrantes. Aunque sea por cortesía, porque no es un asunto vinculante, dice el tratado, usted fue consultado ya el Tribunal Constitucional en su momento, por cortesía. No, pero además... No tenían que hacerlo. Es que no tienen que hacerlo, en absoluto. ¿Y cuál es su gracias a Dios. sobre esa decisión del Estado dominicano de no firmar esos 2 tratados? Políticamente correcto y constitucionalmente excelente. ¿Su firma hubiese sido inconstitucional? No, yo no quiero opinar de eso porque eso es una cosa hipotética. Y los jueces no trabajan sobre hipótesis a menos que estén en un taller, en un seminario, en un aula universitaria. Constitucionalmente excelente, según usted. Esa es una expresión. Yo creo que el presidente de la República es el jefe de la política extranjera y es una competencia del presidente de la República decidir cuáles instrumentos internacionales firma el país o no. Y como eso es una prerrogativa constitucional del jefe del Estado, a mí me parece que ha sido excelente y políticamente correcta. Porque, óigame, yo diría, sin conocer mucho de esas cosas, porque no ando haciendo encuestas ni estudios de opinión, por supuesto, eso no es mi área y mucho menos podemos nosotros estar en eso, pero yo diría que esa decisión debe haber rondado su aprobación por el 96 al 98% de la población dominicana cuando el consultor jurídico del Poder Ejecutivo anunció que el gobierno no iba a firmar el pacto migratorio. Muy bien. Vámonos otra vez a comerciales y regresamos en breve. Pero cada juez prepara su proyecto como Mire, señor presidente, es nueva vez estamos aquí en su programa Verdades al Aire. Antes de irnos le preguntaba yo, usted habló en principio de esa conformación que hay a nivel internacional, de esa relación entre los tribunales constitucionales, pero también hay una creciente corriente de pensamientos acerca de un tribunal constitucional internacional. ¿Usted la valoraría? ¿Usted cree que podría materializarse? Bueno, esas cosas siempre yo las veo con reserva. Son bien intencionadas, pero eso me parece a mí que eso debe obedecer a un proceso de evolución, de estudio, de ponderación. Yo creo que todavía los tribunales constitucionales, en sentido general, no están lo suficientemente consolidados como para proceder a crear una estructura internacional de tribunales constitucionales, un tribunal constitucional internacional. Esa es la tendencia, eso es lo que se avisora a largo plazo, pero a mí me parece que primero deben consolidarse, porque hay regiones donde están consolidados los tribunales constitucionales, en el continente europeo sin lugar a dudas, pero en otros continentes hay un proceso de consolidación progresiva con dificultades, con hechos a veces que preocupan, de presiones, de coacciones, de persecuciones contra tribunales constitucionales. Entonces creo que una instancia internacional, de un tribunal constitucional internacional, debe producirse más adelante, cuando haya una consolidación real de todos los tribunales constitucionales. Y sobre este proceso de neoconstitucionalización que ha hecho que se constitucionalicen muchos derechos, ¿usted cree que hasta cierto punto no podría ser en su momento algo
grave constitucionalizar tantos derechos? No, yo creo que no. Los fundamentales yo los entiendo. Pero es que los derechos fundamentales están constitucionalizados. Lo que pasa es que ahora el derecho constitucional se ha convertido en el derecho común. Durante mucho tiempo el derecho romano era el derecho común, el derecho civil era el derecho común. Ahora nosotros estamos asistiendo a la constitucionalización del derecho. No hay rama del derecho que escape a la influencia del derecho constitucional, porque la Constitución es un pacto de nación. La Constitución es la norma fundamental y suprema del ordenamiento jurídico, y la Constitución irradia todos sus valores, principios y normas a las demás ramas del derecho. Si tú quieres saber lo que es el derecho de familia, tienes que ir a la Constitución. Los principios del procesal penal, la Constitución. Del derecho tributario, del deporte, del derecho deportivo, a la Constitución. En fin, nada escapa a la Constitución. La Constitución normativa, que se exige, por supuesto, su cumplimiento. Y ese fenómeno seguirá creciendo. La constitucionalización del derecho es indetenible. Muy bien. Don Milton, 76% de la población dice que la delincuencia y la criminalidad sigue azotando el país. Desde la Constitución no se puede hacer algo que coadyuve, que ayude a reducir esos índices. ¿Y cuál es su valoración en ese sentido? Mira, básicamente es un problema de la ley y de los programas que se desarrollen para combatir la delincuencia. Recientemente yo leí algo que escribí cuando era director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, director fundador de la FINJUS, en la página Tribuna Jurídica que tenía la FINJUS en el Listín Diario, donde se analizaba el tema de la delincuencia. Y uno se da cuenta de que son los mismos problemas, quizás un poco acelerado por los cambios que se ven en la sociedad dominicana, pero es el mismo tema de la delincuencia, es el mismo tema de las dificultades de la normativa procesal penal o penal de la República Dominicana. Está el problema, en las leyes. Bueno, no solamente en las leyes, sino en los programas de prevención de la delincuencia. Eso es un problema muy complejo. Y los programas de persecución de la delincuencia. Yo creo que aquí ha habido iniciativas valiosas, barrios seguros, una serie de cosas que se han hecho de los diversos gobiernos, del presidente Fernández, del presidente Medina, del presidente Mejía. Pero el problema está ahí, es acuciante. Y yo planteé hace tiempo un pacto nacional contra la delincuencia. Sobre todo, Salomón, que este es un país turístico y turismo y delincuencia no se entiende. No nos quieren dar más tiempo, pero no quiero irme sin antes preguntarle. ¿Quién sabe más de vino, usted o Julio Martínez Pozo? Él dice que sabe más que usted. Mira, yo no me considero que yo sepa de vino. Yo no tomo vino prácticamente ahora, pero 8 años en Francia me permitieron por lo menos saber algunas cosas del vino. El vino es una bebida excelente y es muy buena para la salud en cantidades limitadas. ¿Oíste, Julio? Bien. Pero a Julio yo lo aprecio mucho y sé que es un fino catador. Bien, con esta pregunta hemos concluido nuestro trabajo. Muchas gracias, don Milton, por aceptar nuestra invitación aquí a su programa. Feliz año para ti, para todo el pueblo dominicano y unas Navidades felices. Muchas gracias. Bienvenido.